para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Es lunes y es para opinar, y como prácticamente todas las semanas tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Juan María Naveja, analista y buen amigo de Mega Noticias TVC, Eduardo Torreblanca, también analista económico de Mega Noticias TVC, y Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Un gusto saludarle, buenas tardes a todos. Y bueno, pues vámonos, porque hay mucha tela de dónde cortar, y vamos a arrancar con el tema, este tema polémico que ha venido simbrando algunas estructuras y sobre todo en los medios, el tema de el hijo de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, León Bartlett, y este tema que tiene que ver con la adquisición de ventiladores por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a una empresa que es de León Bartlett, y en el que en esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción se pone en evidencia un sobreprecio, 31 mil millones de pesos por unos cuantos ventiladores. Y aquí el tema es, tú lo decías muy bien esta mañana en la cobertura especial, Raúl Frías, el mismo día que se compraron en otras compañías otros ventiladores a distinto precio. Ahí el primer tema que sacude, porque además vuelve al escenario el nombre de Manuel Bartlett, que ya ha sonado varias veces a lo largo, no de esta última temporada de año y cachito, sino ya de muchos años, con temas de corrupción. Y hoy, de nueva cuenta, en la conferencia matutina, el presidente prácticamente le lava las manos. ¿Cómo lo ven, Raúl Frías? ¿Qué tal? Te saludo, Paco. ¿Cómo estás, Lalo? Gusto saludar, Juan María. Bueno, a ver, Bartlett, ese personaje incómodo, fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación, con un oscuro pasado, y que, bueno, recientemente, ya en la Cuarta Transformación, también señalado por hacerse de una serie de inmuebles, que si sumáramos todo lo que ganó como gobernador, como secretario de Gobernación, secretario de Educación, no le alcanzaría el dinero para tener ese patrimonio que se ha señalado. También socio de muchas empresas, ¿sí? Y ahora, lo último, pues es esto que ya nos estás comentando, Mexicanos contra la Corrupción, en una investigación de la compra de estos ventiladores necesarios, urgente tenerlos, ¿sí? Pues de alguna forma nos muestra que se compraron en el mismo día, en el Seguro Social, ¿sí? Dos tipos de ventiladores. Los que estaban a precio de mercado, estos sobre 800 mil pesos, más o menos, documenta el reportaje, y los que se compraron casi al doble de su costo, que son los que vendió el hijo de Manuel Bartlett, León Bartlett Álvarez. Entonces, así es. Entonces, pues esto es exactamente lo que ya hemos visto, Paco. Lamentablemente, el amiguismo, sobre todo porque fue una adjudicación directa, o sea, no es un asunto de licitación, fue una adjudicación directa donde se le compra, pero no solamente eso, en el Washington Post del domingo de ayer, sí, Carlos Loret de Mola documenta otros contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el ISSSTE, con el Seguro Social, en fin, o sea, parece que es un cliente asiduo de la Cuarta Transformación en diferentes dependencias. Y aquí lo que llama la atención... Tiene derecho a picaporte. Claro, es un hijo de un alto funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación, y bueno, pues también se pueden presumir muchas cosas, pero tendrá que ser la autoridad, y la autoridad es la función pública la que tendrá que investigar pues este posible conflicto de intereses, compra sobreprecio, posibles actos irregulares, o sea, hay un sinfín. Vamos a ver. Así es. Antes de darle la palabra a Juan María Naveja, yo quisiera hacer una corrección. Dije 31 mil millones de pesos, no, son 31 millones de pesos, que de todas maneras es una cantidad enorme. Juan María Naveja. Sí, Paco, y además tomamos en consideración de que se está dando por sobreprecio, de acuerdo a lo que la propia Ciudad de México ha advertido, porque fue el propio León Manuel Bartlett Álvarez quien se encargó de revelar que fueron más caros los de la Ciudad de México.
pero Claudia Sheinbaum aclaró que efectivamente salieron más caros, pero incluyeron más servicios, incluso mantenimiento por 3 años y piezas de repuesto. Entonces allí quedó la aclaración. Pero por otro lado, exhiben varias cosas, Paco, Raúl, Lalo. Lo que exhibe es que eso de que la lucha contra la corrupción es cosa del pasado es una mentira. Porque ahora estamos hablando del hijo de Manuel Bartlett, pero antes hablamos de Carlos Lomelí, antes hablamos de Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, no es nuevo. Así que el presidente no puede seguir con ese discurso de que son diferentes y que de la corrupción ya se terminó. Esto es corrupción. No podemos disfrazarlo de otra manera. Pero a mí me parece que lo más grave dentro de todo esto es que estamos confirmando que eso de que desde enero se hicieron los preparativos para una pandemia es un mito, es una mentira, y que han mentido el presidente y López-Gatell en el momento en que dicen todo esto. Y que sobre todo el director del Seguro Social está quedando salpicado en múltiples negociaciones de esta naturaleza. Pero creo que simplemente confirma que México no estaba preparado para poder enfrentar esto. No hay día, Paco, no hay día que no nos salgan con una novedad. Tú lo comentabas en el curso del día, también Raúl. Ahora es el Autódromo Hermano Rodríguez, luego Los Pinos, antes el área del Hipódromo de las Américas. Es decir, todos los días van demostrando que lo que les va resultando lo van inventando o lo van añadiendo. No hubo una preparación para algo tan grave que desde enero se veía venir como una pandemia en la cual se veía, la exhibiría sobre todo lo mal que se encuentra el sistema de salud del país. Hay que acotar, si de algo funciona, que ningún sistema de salud en el mundo estuvo preparado para una situación como la que estamos viviendo. Pero sí, como tú bien dices, no, Paco, en México perdón, se tuvieron por lo menos 2 meses. No, te decía, el de Corea del Sur sí, hay ejemplos claros, el de Suecia, Alemania. Angela Merkel con toda anticipación dijo vamos a tener 70% de la población contaminada, y lo que se ha venido diciendo, donde ha habido mujeres, curiosamente, se han hecho las cosas bastante bien, como en Nueva Zelanda, como en Finlandia, como en Noruega. Entonces sí hay excepciones a la regla, y bueno, pues en el caso de nosotros, pues estamos en el lado del país más poderoso del mundo, que tampoco se preparó, Paco. Tampoco se preparó, para nada, por supuesto. Eduardo Torreblanca, tu opinión. Mira, hay varias cosas que valdría la pena anotar. En primero, que el hijo de Manuel Bartlett pues ya está grandecito, ¿no? Y tendrá que responder a sus culpas. Finalmente ahí están las facturas. No podrá decir que se le inventaron. Qué bien hace Mexicanos contra la Corrupción de anotar esta advertencia que tendrá que seguirse una vez que pase la pandemia. No estoy seguro que este sea el mejor momento, más que de anotar que ya está acotado el asunto y que tendrá que atenderse de inmediato. Porque este gobierno no da una en la atención de la pandemia. Si le agregas el grado de dificultad, se va a hacer más bolas de las que ya tiene. Evidentemente está improvisando. Y evidentemente tenemos 2 meses de anticipación para haber visto qué día los iba a pasar. No se trata de que el presidente sea el estratega, que ya ha demostrado que no tiene capacidad para eso. No se trata de que sea el estratega para planear lo que va a suceder en el país o cómo va a responder el país en los siguientes 2 meses. Porque ya vemos que no lo puede hacer de lo que va a pasar pasado mañana. Pero para eso tiene un equipo de competentes, debo de suponer que competentes. Y si no, pues llamas a otros competentes que evidentemente hay en México, te reúnes de un consejo de exsecretarios de salud, porque aquí ya no vale la pena si son morenos o solo son morenos, si son gente que ejerció esa posición y tiene algo que decirle y algo que aportar al país. Hay gente que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por la ONU, mexicanos. Los llamas, dices, ¿qué onda? A ver, ¿y eso qué está pasando en China? ¿Y eso qué? ¿Cómo nos va a afectar? A ver, alértenme, ¿qué podemos hacer? No se trata de que lo haga él, que se le ponga en manos competentes lo que va a hacer el país y cómo se tiene que preparar para los siguientes meses. En lo de Bartlett ya está anotado. No se la va a acabar cuando sea el momento de pagar facturas, que se pague facturas. Yo no puedo responsabilizar a Bartlett. Me daría muchas ganas, me daría mucho gusto. Pero no, porque ya su hijo está grandecito, ¿no? Ya se rasura. Fíjate que lamentablemente siempre se pagan facturas ya cuando todo pasó, ya cuando el pueblo mexicano ha sido avasallado económicamente, ya nos dieron en la torre y entonces vamos a ver qué pasa.
aquí va a haber facturas y el presidente va a pagar las suyas cuando llegue el momento en el 2021. A lo mejor nos da gusto para estrenar la encuesta de revocación de mandato. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Finalmente, qué bueno que se anotó, ahí está anotado, el señor va a tener que pagar sus facturas porque ya está grandecito, ¿no? Y de lo otro, pues sí, a mí se me hace que estamos improvisando. El gobierno federal, para no inculpar todo el tiempo al presidente de la República, el gobierno federal sale cual bella dama, repartiendo alpiste todos los días de cosas nuevas que se le van ocurriendo. Perdió la oportunidad para mostrar el músculo de la convocatoria y lanzar un programa de todos los mexicanos contra el COVID, de todas las fuerzas sociales y las fuerzas organizadas y no organizadas y las científicas, y enfrentar al COVID todos juntos. No lo hizo, pues, y ahora lo que ya hace es a alguien se le ocurre una brillante idea y la saca como una cuestión del gobierno federal. Estamos improvisando y vas a ver qué factura va a ser la que tendrá que pagar la credibilidad del gobierno federal. Dentro de esa factura y esa credibilidad, yo lo pongo hoy sobre la mesa. Hoy en la conferencia matutina le preguntaron evidentemente sobre el tema Bartlett y aquí dos temas que me parecieron importantes. La primera, su ataque, lo primero que hizo para responder a la pregunta fue un ataque denostando a Mexicanos contra la Corrupción, cambiándole el nombre y a su titular, y luego atacando primero a Reforma y luego a los medios de comunicación, y terminando por decir que todo mundo está confabulando para que la cuarta transformación no avance. Pero al final de cuentas no fue, déjenme decirlo así, no fue capaz de decir, a ver, señores, vamos a ver qué es lo que está pasando con Manuel Bartlett y su familia. Le voy a decir que deje la dirección en este momento, que haga un alto en el camino y que responda a las acusaciones que tiene. No, sale a decir que la Secretaría de la Función Pública va a investigar. Y ya lo está investigando, según tengo entendido. Paco, rápido. ¿A ustedes les asombra esa respuesta? No, a nadie. Yo creo que a nadie. ¿Lo escuchamos? A nadie sorprende, ¿no? Vamos a escucharlo brevemente. La Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios. Pero bueno, insisto, no basta con decirlo, hay que demostrarlo, y ese es el punto. Aquí el presidente repite una y otra vez que no son como los de antes, pero no vemos los cambios, Raúl. El presidente está en esa narrativa, Paco. Si repite una mentira 1000 veces y se volverá algo de verdad. El tema es, lamentablemente hay muchos elementos que sí son exactamente como antes. Voy a poner el caso de Carlos Lomelí, el que era superdelegado en el estado de Jalisco, un empresario exitoso, sí, que vendía millones de pesos al gobierno federal a través de sus empresas de farmacéutica, ¿sí? Y cuando se le preguntaba si iba a dejar esa responsabilidad cuando fuera delegado, él no veía conflicto de interés. Yo se lo pregunté personalmente en un par de entrevistas que tuve con él cuando era candidato al gobierno del estado de Jalisco, y él decía, es que no tengo por qué dejar mi actividad empresarial, ¿sí? Son cosas diferentes, o sea, no alcanza a dimensionar que hay conflicto de interés. Y quiero entender que muchas veces eso pasa con los empresarios que se van a la política o política que luego se vuelven empresarios. Y en el caso de Lomelí, a pesar de ser funcionario público, siguió vendiendo. Lo inhabilitó la Secretaría de la Función Pública, que pensamos que no iba a ocurrir esto, y sin embargo hoy Lomelí le sigue vendiendo medicamentos al gobierno federal, ¿sí? De ese tamaño, luego de que fue inhabilitado las cosas. Hoy Bartlett, entiendo y coincido con Eduardo en que Manuel Bartlett no es el culpable de que su hijo esté haciendo
negocios en medio de la pandemia, porque no solamente es tener una utilidad, como el presidente siempre ha dicho, imponer el tema de el humanismo, ¿sí? Vender los equipos al doble de su precio en plena pandemia, cuando, bueno, supuestamente esperaríamos otra cosa, pero eso no es ilegal. Lo ilegal es que haya un tráfico de influencias. Lo ilegal sería que se adjudicara la compra, ¿sí? Por alguna recomendación de alguien. Eso me parece que sería lo ilegal y lo que tendría que investigar la función pública. Si los vendió más caro, más barato, si León Bartlett es un empresario independiente, bueno, pues habrá que demostrarlo. El problema es todo ese negro pasado que existe con el señor Bartlett, y que de alguna forma se puede presumir, y que esto habrá que mostrarlo por parte de la autoridad, si hay tráfico de influencias en este tema y sube un sobreprecio con los ventiladores que se vendieron al Seguro Social y ahora a otras empresas. Ese es el punto. Y claro, hay el tema que ya lo tocó Juan María, que me permites nada más, esto también demuestra la improvisación, Paco, ¿sí? El que estemos comprando ventiladores el Día del Niño, cuando tenemos la pandemia encima y estemos buscando a ver dónde se venden, nos habla de esa falta de preparación. Tú decías, tuvimos meses por la posición geográfica para adelantarnos y prever lo que venía. Y hoy estamos implementando el Autódromo Rodríguez para hacerlo ya COVID, los Pinos para hacerlo albergue, y estamos viendo que esto se nos está echando encima, afortunadamente no en todo el país, afortunadamente. Así es, afortunadamente. Juan María. Sí, fíjate que Lalo tocaba un aspecto que nos debe de remontar a la experiencia que ya tenemos nosotros en tragedias. Los 4 fuimos testigos de que el estadio del Seguro Social en la Ciudad de México se utilizó para recibir y colocar cadáveres tras los sismos de 1985. Supimos cómo se manejó una tragedia y que mira que para eso no hubo ninguna preparación. Es decir, hubo tiempo suficiente para decir si el Estadio Azteca, si el estadio de Cruz Azul, si todos los hoteles de Reforma eran indispensables para poder recibir a los enfermos o recibir a los médicos. Había tiempo de haber preparado todo esto. Ahora, yo creo que no necesitamos bola de cristal. La verdad es que la función pública va a absolver a León Manuel Bartlett por una simple razón, porque el argumento por el cual el Seguro Social está justificando la compra es que se trataba de salvar vidas. Entonces, desde ahorita ya podemos anticipar cuál va a ser la resolución de la Secretaría de la Función Pública. Pero aquí, Paco, no olvidemos, no perdamos de vista que este gobierno ya tiene un mayor porcentaje de adjudicaciones directas que todas las que tuvo en un año Enrique Peña Nieto. Eso ya habla por sí mismo lo que ha representado este gobierno, que se supone es el de la transparencia, y eso nos está evidenciando claramente que ha habido amiguismo y que al estilo que cuando fue jefe de gobierno, porque a veces se nos olvida que López Obrador ya gobernó, están asegurando la información. Por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, no vamos a saber información porque ya se está reservando la información de la realización de esta obra en la cual está el Ejército Mexicano, y como tal van a seguir reservando información para que dentro de 100 años, el día del juicio final por la tarde, nos estemos enterando de qué manera se hicieron este tipo de adjudicaciones. Así es. Eduardo, un último comentario de este bloque. Pues mira, lo único que demuestra esto es que las personas que intervinieron en esta compra de los ventiladores a doble de precio no tienen ni una pizca de progenitora, porque en estos momentos de contingencia, pensar en hacer negocio es no tener progenitora. O sea, hay que hacer negocio con pinturas, con brochas, con ajustes. Estoy totalmente de acuerdo, un 20, 30% ya exagerado, va. Pero vender al doble un asunto que resulta vital para que un ser humano, para que un mexicano o una mexicana recobre la salud, es demostrar qué es lo que no se tiene, calidad humana. Esas compras debieron haberse hecho a costo, por una cuestión de responsabilidad social de la empresa. Es inaceptable que una persona le gane el doble nada más porque tiene las ganas de hincharse en las cuentas bancarias de dinero.
Aprovechar la oportunidad, mi querido Eduardo. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos todavía muchos temas que platicar, justamente el tema de la planeación o de la improvisación en este tema del COVID-19, del coronavirus y la cuarta transformación. Hacemos una pausa y regresamos, estamos para opinar. Regresamos en un minuto. Hoy no te queremos hablar de productos bancarios. Hoy vamos a hablar de ellos, que trabajan incansables horas sin dormir, exponiéndose todos los días. Ellos, que están enfrentando el reto de sus vidas, por ti. Ellos son los verdaderos héroes de esta película. Son héroes con bata. Y a ellos les damos las gracias. La información real de los hechos, ágil, oportuna, veraz. La gente está enojada porque van a aumentar la tarifa cuando tenemos estos niveles de inseguridad. La noticia del momento solo en Reporte MN TVC con Alex Piñón. Lunes a viernes 8:28 de la noche. En TVC. Sabemos que te gusta estar en la playa, tomar el sol a la orilla del mar, escuchar el sonido de las olas y las gaviotas. Pues no te preocupes, porque nosotros te lo llevamos hasta tu casa, con películas que te encantarán y no podrás dejar de ver en Cinema Platino, Pánico, Cine Mexicano, porque es época de no salir y que mejor disfrutando de tus canales favoritos. Quédate en casa y déjanos acompañarte en esta cuarentena. Ya estamos de regreso aquí para opinar y bueno, ya de alguna manera lo tocamos en el primer bloque, compañeros, pero yo creo que hay que ahondar en este tema. Estamos prácticamente ya entrando a lo que le llaman el pico crítico de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Tenemos poco más de 2,000 muertos ya y estamos entrando en esta etapa con una enorme cauda de dudas sobre la transparencia, sobre si se planeó o no se planeó, si se está de alguna manera improvisando lo que está ocurriendo en temas de salud principalmente, si, todo este entorno, porque los números, pese a que en este momento se cuenta, el gobierno del presidente López Obrador cuenta con poco más o menos 5 horas diarias de conferencias televisadas y por todos lados, y en 5 horas no se logra transparentar la información que los mexicanos requerimos para esta situación. Me gustaría empezar con esta vía abierta para ver qué es lo que opinan ustedes, porque, insisto, no hay transparencia, la forma del método de medición, en fin, son muchos los datos y poca la información para los mexicanos. Eduardo Torreblanca. Mira, a mí me parece, eso es lo que yo percibo como mexicano, que existe una gran improvisación al respecto, que al parecer les tomó de sorpresa, que debimos haber actuado con inteligencia, con prudencia y sobre todo con estrategia. Creo que en México hay gente muy talentosa que pudo haber abonado muy buenas ideas estratégicas con el propósito de ayudar al gobierno. Yo no puedo creer que ningún secretario de salud o quien haya ocupado ese despacho, que esté vivo, conocedores de la problemática,
epidemiólogos, seguramente alguno de ellos o varios, doctores, los más, se hubieran resistido a ser llamados por el presidente, expresar sus puntos de vista y trabajar en un consejo asesor de la Secretaría de Salud con el propósito de establecer una estrategia. Yo creo que todos hubieran acudido con mucho gusto, no le hubieran escatimado al país ningún tipo de esfuerzo, no hubieran cobrado un quinto y hubieran dado su mejor conocimiento para que México hubiera respondido de la mejor manera posible. Y no de que el subsecretario sea tonto, que no lo es, pero yo creo que dejar sobre sus espaldas el pesado proceso de atención a esta pandemia, también un gobierno que no coopera, no me ayudes, compadre, sí se me hace que habla de manera muy lamentable de la estrategia del gobierno. Yo hubiera sentado a los ex secretarios de salud dispuestos a colaborar con nosotros, un consejo asesor en materia de emergencia económica y me hubiera dejado guiar por ellos. Pero bueno, como tenemos un presidente que siente que puede con este paquete, pues estamos viviendo lamentablemente las consecuencias, Paco. Amigos, a mí me parece que las facturas distan mucho de acercarse al máximo posible. Ya llegará el momento en donde tengamos que hacer cuentas y veamos de qué tamaño fue el papelito. Y bueno, finalmente vamos todos nosotros. Paco, más todavía con lo que está diciendo Lalo, antes de que se diera el cierre del Seguro Popular, los últimos 5 secretarios de salud le ofrecieron al presidente de la República su consejo, le ofrecieron unirse para poderle transmitir sus experiencias y se desechó. Ese era un buen momento para que se tomaran las experiencias del pasado. Hay gente que en el 2009 vivió experiencias muy puntuales. Por ejemplo, el doctor Alejandro Macías, que la semana pasada dio una conferencia de prensa en tanto que él fue el principal responsable de la influenza H1N1, de dar toda esta información, y él calculaba que a estas alturas ya hay por lo menos 1 millón de infectados. El caso del doctor López-Gatell, me parece que la forma en que se planeó no era mala. Es una buena idea tener a un vocero en que esté dando la información, pero que se aplique a lo técnico. López-Gatell está en campaña, está tratando de ganar posiciones políticas y así es como lo hemos escuchado, lo de la fuerza moral y luego mentir, engañar y ocultar. Ayer, Paco, yo te vi cuando estabas empezando tu noticiero y te quedaste igual que yo. Nos aventamos 1 hora de estarle soportando la simulación porque sabíamos desde el minuto 34, por lo menos yo me di cuenta, que iba a alargar los tiempos para no decir exactamente cuántos contagiados hay. Creo que compartimos esa opinión, Paco, porque te oí al inicio del noticiario. Y de esa manera, hoy no sabemos cuántos contagiados hay, cuántos muertos, que no se puede tener cifras exactas, por supuesto que no. Ahora resulta que el modelo Centinela no sirva para nada o no sirvió. Lo que sí sabemos, si te fijaste el día de ayer, ¿qué sucedió? Que él dejó el análisis hasta el 2006. Ya no quiso incursionar en lo que ocurrió del 2006 al 2009, en que son años en los que a él se le critica. Y mira, yo respeto mucho a las señoras otoñales que suspiran cuando lo ven salir, pero bueno, esos son aires de una adolescencia que se quedó atrás. Lo cierto es que el señor López-Gatell está engañando. Hoy regañó periodistas, Paco. En que se fue desde ayer, antier, que se fue con la reportera de Reforma, pues que el señor, yo lo quisiera ver frente a frente con Lorena Becerra, que lo ha cuestionado puntualmente la responsable de las encuestas de Reforma y que no le ha sabido responder. Y abono a lo que dice Lalo, hay gente de primer nivel que hoy estaría abonando a esta situación. Así es. Raúl. A ver, coincido totalmente con lo que se ha comentado. Es que volvemos al tema. Mientras nosotros seguimos escuchando las cifras, los datos, los muertos, que ya son 2,154 en México, tenemos más de 23,000, por lo menos oficiales, acumulados de COVID en México, aunque no sabemos en realidad si son datos ciertos o no, por lo que ya se ha comentado ampliamente. Me parece que esta combinación entre aspectos de dogma, de ideología,
con información práctica y de utilidad para las personas, es lo que no se da. De ahí los corajes y también las contradicciones que ha habido a lo largo de todo este proceso, Paco. Y aquí lo hemos documentado. ¿Sí? Mientras se declaraban emergencia y se recomendaba el aislamiento, el presidente seguía haciendo lo que quería. Tenemos el caso de Tabasco, por ejemplo. Me llama la atención que Ciudad de México, lo entiendo, se tardaron en empezar con las medidas de aislamiento social, se realizó un festival, todavía el Festival Vive Latino, o sea, y el discurso entre el presidente, que no le daba la importancia a esto, fue de alguna forma quizás relajando. Yo quiero entender que esto es lo que ha sucedido. Por eso vemos algunas entidades que tienen, digamos, hasta el momento controlados sus datos, su información, sus muertos, los infectados. Sí, ya hay otros estados que se les fue para arriba. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Como dice Eduardo, seguramente llegará el momento de cobrar facturas. Pero por lo pronto, a mí me parece que el tiempo que tuvimos de oportunidad para hacer una buena preparación de cómo confrontar y cómo enfrentar esta pandemia, pero el problema se daba desde el mismo atril presidencial, en donde el mismo presidente no creía esto. ¿Cuántas veces transmitimos esta información donde decía que no iba a ser tan grave? Lo recuerdo bien. Se puede hacer todo un glosario de una serie de señalamientos a lo largo de toda esta pandemia y mientras tanto vemos cómo se le dedica muchas horas, como ya lo decías tú, a cuestiones de carácter ideológico, a la lucha contra los medios y los opositores a su gobierno, cuando en este momento todo debería estar volcado a la ayuda del cuerpo médico, enfermeras, médicos, equipo de protección. Fue lastimoso ver cómo llegaban los equipos de protección a los estados y que los mismos médicos lo agarraban y casi decían, ¿esto para qué es? Ni para el de la puerta sirve. Y esto me parece que habla precisamente de eso. La narrativa del presidente va a decir que estamos bien, que las cosas están caminando y que estamos ya pronto a salir de esto, cuando hace unos días señaló que ya estaba dominada la pandemia. No se entiende. Ya. Estas son una serie de contradicciones todos los días. Ya está domado el virus, ya vemos luz al final del camino y en ese inter, aquí acoto algunos puntos. Uno, bien lo mencionabas, Raúl, el tema de los médicos y enfermeras protestas porque no tienen los insumos necesarios, el tema de los espacios, la falta de camas, el tema de estas instalaciones reconvertidas. Primero fue el City Banamex, ahora es el Autódromo Hermanos Rodríguez, la residencia oficial de Los Pinos, que ahora se convierte en hostal, déjame decirlo así, en hostal para médicos y enfermeras, cuando el problema ya lo tenemos desde hace más de 2 semanas. En todo esto, el tema de Catepec, ¿sí? Tuvieron que, valga el término, irrumpir los familiares, ver a la cantidad de muertos embolsados, para que finalmente el gobierno dijera, ok, les voy a poner unas tiendas de campaña y les voy a permitir un teléfono celular para que se comuniquen con sus familiares. ¿Estamos improvisando? Y pregunto, ¿no había planeación, Raúl? No, evidentemente lo estamos viendo. O sea, a ver, yo creo que los hechos hablan por sí solos, Paco. ¿Sí? Esta narración que esta serie de hechos que acabas de comentarnos y los que vemos que se siguen repitiendo, nos hablan de eso. Nos hablan precisamente de que no hubo una programación como se podía haber hecho. ¿Por qué? Porque se nos va el tiempo en estar luchando ideológicamente, se nos va el tiempo en estarse peleando con los empresarios, se nos va el tiempo en estar, bueno, a ver, este documento que sacó el presidente, de reconvertir la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. A ver, vamos atendiendo primero lo urgente, lo que tenemos aquí, y la propuesta está interesante para que la lean quienes se van a entretener en eso, pero, a ver, sí, quizás sea un fracaso el neoliberalismo, quizás el esquema capitalista está en extinción, en fin, la verdad es que el presidente, y por eso insisto, le dedica mucho tiempo al tema del dogma, y no solamente eso, sino a tratar de convencer a muchos
de que estamos haciendo exactamente lo correcto, estamos en el camino correcto. Ya vendrá el tiempo de hacer facturas, de cobrar facturas, como dice Lalo, pero me parece que ahora la pandemia, la enfermedad, la atención de los médicos y empezar a reconstruir, a recobrar la nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser, cómo vamos a empezar a cambiar muchas cosas, pero eso es lo que tenemos que visualizar en este momento y no estar de alguna forma pues queriendo que el Fondo Monetario Internacional cambie su expectativa su estructura, de lo claro. que es. Sí, así es. Bueno, Paco, muy bien. Juan María, un detalle que hay que subrayar. Este gobierno no entendió que era juego nuevo. No entendió que el 1 de enero representaba para el mundo un juego completamente diferente, que lo que había sucedido del 1 de enero hacia atrás en la historia no tenía nada que ver con lo que íbamos a enfrentar. Por lo tanto, seguir hablando de temas ideológicos es absurdo, es verdaderamente complejo, porque la mayoría de los países del mundo han entendido que era, primero, un problema de salud pública y segundo, un problema económico, porque hoy nos hemos ocupado de la parte de salud, pero la parte económica nos trae serios problemas, serios inconvenientes. Ya los trataremos más adelante, pero por lo pronto hay que advertir que el problema económico va a ser tanto o más grave que el que estamos presentando. Miren, el día de hoy se difunde en The Guardian, el periódico británico, una serie de declaraciones y juega en su editorial, dice, si ustedes suponían que esas declaraciones eran de Trump, no, son del presidente de México y quien ha venido tratando de desvirtuar lo que está sucediendo con la pandemia. Y eso nos lleva a lo que está pasando con los medios de comunicación. Como dice Lalo, cuando tú estás tratando de matar al mensajero porque no soportas o no tienes sustento o no puedes soportar el mensaje, es que las cosas van bastante mal, y en eso hemos estado observando cómo siguen culpando medios de comunicación. Yo a ninguno de los cuatro los he visto con tapabocas y tratando de curar de coronavirus en los hospitales, ¿no? Así es, Eduardo. Mira, y hay otros asuntos que tendremos que ver y con calma, por ejemplo, instalar casi 900 camas en el City Banamex, en este centro de exposición. Quien lo conoce, pues es una edificación enorme, ¿no? No sé cuántos, ¿qué serán? 600, 800 metros de largo, ¿cuántos pisos? 3 o 4, 900 camas, cada cama con oxígeno. ¿De veras? ¿Lo hicieron en un mes? ¿En serio? ¿Tú crees que cuesta lo mismo instalar todo eso en un mes que instalarlo en 3 meses? Yo creo que vale distinto. Sí, la urgencia Lalo, cuesta. pero tú sabes que esa fue una obra de la iniciativa privada, esa no es una obra pública, ¿eh? Recuerda que eso fue una iniciativa de City Banamex y de otras No, pero yo supongo que lo tendrán que pagar. El gobierno no tiene nada que ver en esto. Pero ¿tú crees que no van a pagar? ¿No se va a cobrar el espacio? Se va a cobrar el espacio. Se supone que fue un donativo. Y el mobiliario también, ¿no? Sí, ¿de veras? Híjole, pues la instalación. Eso valdría la pena transparentarlo, porque el asunto no es sencillo, es un dineral que, digo, si vamos a salvar vidas, no hay dineral que alcance, pues, o sea, no le voy a poner peros al dineral, pues, pero yo digo, ¿en serio? ¿Es donación? A ver, Eduardo. Híjole. Oye, yo Eduardo, me quedo con esa, qué bueno, pago. Es que no, ya no escucho nada porque es un maldito ruido aquí en esto, pero déjame decirte, sí, perdón, así de por sí tonto y después con sonido ahí subido en el oído. Yo te voy a decir una cosa, si fuera así, híjole, me ofrezco culpa pública, ¿no? Por mi suspicacia, pero es un dineral invertido ahí. Si va a salvar vidas, se justifica. Pero yo le digo, si lo hubiéramos hecho con planeación, ese costo se hubiera diferido. O sea, no es lo mismo trabajar con urgencia, porque tienes que entregar en un mes, con urgencia planearlo a 3 meses.
¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que es el asunto. Y bueno, pues ahí está, después del autódromo, pues sigue el Palacio de los Deportes, después pues ya si le queremos la unidad deportiva, o si quiere, pues también entramos al velódromo, aunque las camas van a tener que estar inclinadas, pues, o sea, lo que sea necesario para salvar vidas. Pero cuando tú improvisas, te sale más caro, Paco. Claro. A ver, nada más déjame para irnos a un corte rápidamente. Estamos hablando de un espacio de 21,000 metros cuadrados. Y este punto que acabas de tocar, Eduardo, es muy interesante porque soy muy honesto, yo no lo había dimensionado. Tal vez sí tienes razón, a lo mejor el espacio, dices, órale, te presto el espacio, no hay problema, ahí está. No te voy a cobrar por el espacio, pero el equipamiento, aunque me veas con esos ojos, el equipamiento, todas las instalaciones para generar, ayer lo veíamos en el autódromo, toda la tubería para el aire de los respiradores, ¿quién va a pagar por eso? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar las instalaciones de agua? Vamos, no creo que sea de gratis, totalmente de acuerdo, y habrá que transparentar esa parte. Vamos a ir a un corte, si tienen algún comentario, regresando lo hacemos una pausa aquí en Para Opinar. Interesante sin duda lo que hoy estamos platicando. Ya volvemos. Regresamos en 2 minutos. Todo lo que debes saber del coronavirus. Nosotros te lo desglosamos. Todos los detalles con Alejandra López. Se anunció el cierre de lugares de entretenimiento. Mega Noticias TVC, reporte especial del COVID-19. Lunes a viernes, 12 y 6 de la tarde. En TVC. Esta noche. La información real de los hechos, ágil, oportuna, veraz. La gente está enojada porque van a aumentar la tarifa cuando tenemos estos niveles de inseguridad. La noticia del momento solo en Reporte MN TVC con Alex Piñón. Lunes a viernes 8:28 de la noche. En TVC. Esto es México, donde la noticia nunca se detiene. Y nosotros nos encargaremos de informarte de la mejor manera. ¿Hasta cuándo sabremos la verdad? No estoy de acuerdo contigo. ¿Y las víctimas dónde quedan? Mega Noticias TVC. Esta es la historia del mundo. Edición nocturna con Paco Ramírez. México ha tenido varias pruebas. Y de todas hemos salido adelante. Quédate en casa. Porque México es fuerte si todos nos unimos. Mega Noticias TVC, te mantendremos informado. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Y bueno, vamos a hablar del tema económico, que es la otra pandemia que yo digo que no se nos viene encima, ya se nos vino encima. Pero antes de pasar a este tema, a mí me gustaría preguntarles, Raúl, Juan María, ¿ustedes habían dimensionado esta parte final del bloque anterior, el costo de estas instalaciones reconvertidas? Mira, hay información parcial, no tengo todos los datos. Entiendo que son fundaciones las que van a equipar. Efectivamente, parece que el sitio sí fue una donación, como tú lo habías mencionado, y son fundaciones, entre ellas las de Slim y otros, varias fundaciones, 16 en total, que estarían a cargo del equipamiento entiendo, son camas con oxígeno, no son respiradores, son camas para atender a enfermos con síntomas leves.
eso cambia completamente el escenario. Sí, si estamos hablando de casi 900 camas, como ya se había mencionado. Me parece que en estos términos de lo que es para atender a enfermos con síntomas leves que requieren oxígeno solamente, me parece que sí habría posibilidades, y entiendo que el costo es diferente a una cama de terapia intensiva o a un tema de ventilador mecánico, sí, que son precisamente donde se escasea, donde lamentablemente las personas que entran en crisis de no poder respirar, pues requieren de este auxilio del respirador mecánico. Pero la verdad es que no debería haber, o sea, todo el dinero disponible, Paco, y eso es lo que me parece que a veces no estamos dimensionando correctamente desde el gobierno esta idea. Seguimos con los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y otros, y el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, cuando en este momento lo que se requeriría sería eso, equipar correctamente, adaptar bien estos hospitales reconvertidos, porque esas salas, como son las estancias que ha preparado la Marina y el Ejército, que son campamentos voluntarios para que las personas vayan, pues entiendo, pues a estar en un lugar a pasar la enfermedad, seguro, a pasar la enfermedad. Entonces, bueno, de eso estamos hablando. Pues sí, puedes habilitar muchas áreas. El problema es tener la capacitación, los equipos y el grupo de médicos especializados para poder dar la atención a estas personas. Eso es lo que me parece que habría que dimensionar correctamente, ¿no? Juan María, ¿quieres agregar algo o nos vamos ya? Sí, mira, como complemento a lo del Citibanamex, como dice Lalo, es un verdadero monstruo, es un centro de convenciones, seguramente es el centro de convenciones más grande de América Latina. Y sí, allí hay un grupo de empresarios que desde el principio se comprometieron a hacer el diseño y a aportar todo lo indispensable para albergar a enfermos no COVID, sino que serían enfermos de otro tipo de problemas. Ahí para eso se iba a destinar el centro Citibanamex. Luego vienen ya otro tipo de improvisaciones, y eso que nos está hablando de cómo hubo grupos que sí tenían preocupación. Recuerden ustedes que el acuerdo con hospitales privados se hace a principios de abril y entra en operación en la última semana de abril, y esto fue ya sobre la marcha y porque los propios hospitales privados lo impulsaron, y la mitad de sus instalaciones serían para atender otra vez enfermos no contagiados con el coronavirus. Y ahora ha venido toda esta serie de improvisaciones que nos salen con que en Los Pinos van a instalar 80 médicos. O sea, ¿quiénes son los 80 médicos? Ya están allí las camas, ya están allí todos los servicios indispensables, tipo hotel. Es un lugar para, o sea, Juan María, es un lugar para descanso de los médicos. Ah, sí, no, a eso voy. Sí, lo de Los Pinos es lugar de descanso. Pero otra vez, Paco, se acaba de improvisar, lo acaban de anunciar, y al mismo tiempo, ayer o antier, no recuerdo cuándo, Zoé Robledo dice, vamos camino al Autódromo Hermano Rodríguez para revisar las instalaciones, a ver cómo instalamos un área de atención. O sea, todo es, digo, en esas condiciones, como decía Lalo, a Lalo le faltó el México 68, la Plaza México, hay otras instalaciones, el Frainano, el Estadio de los Diablos Rojos, tienen para todos los días seguirnos recetando una nueva instalación en donde van a albergar a los enfermos con o sin COVID-19. Vámonos rápidamente, que nos quedan escasamente 9 minutos. Vámonos al tema económico, porque en medio de todo esto, hoy analistas y organizaciones internacionales y privadas dan a conocer que entre otros países del mundo, hablando específicamente de América Latina, México va a tener una contracción en su economía de un 7.1% este año. 7.1 cuando habíamos escuchado la semana pasada entre el 5, nos decía en Mega Noticias TVC, poquito más del 5% nos decía el subgobernador del Banco de México, otras instancias hablaron del 6, del 6.6, bueno, hoy nos vamos al 7.1 y no sé si lo que dice también Citibanamex de irse hasta el 9 es tan terrible, Eduardo Torreblanca.
No, a ver, yo te voy a decir una cosa, con todo respeto a quienes son analistas y le rascan al asunto de la economía en números, te voy a decir una cosa, es imposible hoy estimarlo con relativa precisión por una sencilla razón. Apenas estamos iniciando la cresta de la ola, estamos a punto de iniciar la parte o estamos iniciando la parte más difícil de esta pandemia. No sabemos cuál es el final. Y en ese sentido, pues se me hace difícil pensar en qué tan mal va a quedar la casa cuando la fiesta va en curso apenas, ¿no? O sea, ¿quién nos va a decir, oye, qué tan sucia va a quedar la casa después de la fiesta? Espérate que termine, ¿no? Espérame que termine porque quién sabe quién va a volver el estómago en la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita nadie sabe con precisión qué tan grave va a ser el daño en la economía y por eso se me hace arbitrario pensar. A lo que sí te puedo asegurar yo, a una impresión de un conocedor, de un Villamelón, si así lo quieres ver, este asunto no se va a menos de 2 dígitos. O sea, esto se va arriba del 10%. Y no sería difícil, yo no estimo difícil que se fuera entre el 12 y el 15%, y espero equivocarme, por supuesto, pero estoy casi seguro que al menos el 10-12% lo vamos a alcanzar, sin lugar a dudas. El golpe va a ser terrible, terrible. Ahora, el problema no es de qué tamaño va a ser el golpe, ya vamos en esas, sino cómo vamos a recuperarnos del golpe. Esa es la clave importante, debe ser el eje de la discusión, por eso es importante un Consejo Económico extraordinario o emergente o de emergencia, para que implementemos las acciones necesarias para que este país se recupere lo más rápido posible. Que vamos para el suelo, vamos en plena caída. Se me hace absurdo que ahorita ponamos a pensar, híjole, ¿me va a doler cuando llegue al final? No, pues sí, te va a doler, pero por supuesto que te va a doler. El chiste es decir, bueno, una vez que pase este asunto, ¿cómo vamos a recuperar la economía? Porque a este gobierno ya vimos que no se le da el asunto económico. Entonces ayudemos, pero si no se dejó ayudar con secretarios de salud, se me hace difícil que vaya a dejarse aconsejar por... Mega Canal.